Bello. Además, es posgrado en estudios políticos y constitucionales de Georgetown University. Es individuo el número de esta academia y además miembro de su junta directiva. El profesor Carlos Ayala Corado fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene una amplia experiencia docente como profesor de Derecho Constitucional en universidades venezolanas y extranjeras, tanto en pregrado como en posgrado. Carlos Ayala Corado es una muy distinguida personalidad en el ámbito internacional. Y a los efectos de este evento debo señalar que fue miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Venezuela y facilitador por el Estado venezolano ante el buen oficiante del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en el proceso del Acuerdo de Ginebra relativo a la controversia sobre el territorio Esequibo con el Reino Unido y Guyana. Cedo la palabra al profesor Carlos Ayala Corado. Adelante, académico. Muchas gracias, doctor Fernández, y buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludo a los miembros y las miembros que van a participar en la mañana de hoy en este coloquio, y luego al público que nos acompaña en la mañana de hoy. Para mí es un honor entonces dirigirme a ustedes en el día de hoy en nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales para dar inicio a este 10º encuentro del ciclo de coloquios sobre la controversia del Esequibo, sobre el tema de la plataforma continental y la frontera marítima entre Guyana y Venezuela. Hemos analizado durante este ciclo, gracias a la excelente organización a cargo del académico Héctor Faúndez Ledesma, distintos aspectos de la controversia de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana, sobre el territorio Esequibo. El tema de hoy tiene dos dimensiones que vale la pena diferenciar. En primer lugar, las consecuencias para Venezuela de la recuperación total o parcial del territorio Esequibo, del cual fuimos arbitrariamente despojados, en relación con la proyección continental de los derechos sobre áreas marinas y submarinas. Y en segundo lugar, que aún bajo la situación del estatus al día de hoy, de la delimitación del territorio continental arbitrariamente impuesta por el Laudo de París en Punta de Playa, estado del Tamacuro, Venezuela tiene derecho, conforme al derecho internacional, a la proyección de su fachada atlántica generada por los territorios de los estados del Tamacuro y Sucre, a partir de la línea de base recta y de la delimitación acordada con Trinidad y Tobago. Es decir, aún bajo el status quo actual, los derechos de Venezuela forman parte de su soberanía territorial y deben ser, por tanto, afirmados y defendidos. En efecto, conforme al derecho internacional, Venezuela, como todo estado ribereño, tiene derecho no solo al mar territorial de 12 millas náuticas, sino además a una zona económica exclusiva de hasta 200 millas náuticas de la costa para aprovechar con carácter exclusivo los recursos económicos de la superficie del fondo del mar y de las aguas que los cubren, y de la plataforma continental, la cual se extiende más allá de las 200 millas hasta el talud continental, en el cual tiene el derecho exclusivo de explotar los recursos del subsuelo. En este sentido, es determinante el hecho jurídico de que Venezuela acordó con Trinidad y Tobago, mediante un tratado suscrito en 1990, la línea de frontera marina que separa los espacios que respectivamente les corresponden, y en él se reconoce la proyección hasta el talud continental, el cual está a más de 360 millas náuticas de la costa. No obstante, Guyana ha pretendido unilateralmente usurpar ese territorio marítimo venezolano,
mediante el otorgamiento de concesiones de hidrocarburos a empresas transnacionales sobre bloques, especialmente el Stabroek, el Roraima, el Kaieteur y el Pomerón, por encima de la Simut a 70 grados, que cierra la proyección de nuestra fachada atlántica a las aguas internacionales, cercenando así nuestros derechos de mar territorial, zona económica contigua y plataforma continental. En ese sentido, es importante recordar que conforme a la Constitución de Venezuela, la soberanía y la integridad territorial son derechos irrenunciables de la nación, artículo 1. Que la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales, y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República, el suelo y el subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular y marítimo, y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen, y sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, en la cual la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción conforme al artículo 11 de la Constitución y el derecho internacional público. Y que como consecuencia de ello, la Constitución declara que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República. Son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Artículo 12. De allí se deriva entonces la expresa obligación constitucional del Estado venezolano de establecer una política integral de espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Artículo 15. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha sido constante desde hace muchas décadas en estudiar el tema e informar a la comunidad nacional sobre los derechos de Venezuela sobre el mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental que proyecta el actual territorio continental venezolano en su fachada atlántica. Particularmente desde hace una década, la Academia se ha dirigido públicamente a las autoridades del Estado venezolano mediante pronunciamientos y directamente mediante comunicaciones para llevar a su atención la importancia y la necesidad de la defensa de los derechos de Venezuela frente a las amenazas y agresiones por parte de Guyana a nuestra integridad territorial en nuestra fachada atlántica, los cuales pueden ser consultados en nuestro portal digital o página web. A continuación, simplemente haré una breve referencia de esos pronunciamientos de la Academia sobre el tema que hoy nos ocupa. Así, el 1 de octubre del 2013, la Academia denunció la pretensión de Guyana de delimitar, sin la participación de Venezuela, sus áreas marítimas en perjuicio de los claros derechos que le corresponden a Venezuela, así como su pretensión de extender el límite exterior de la plataforma continental hasta las 350 millas, sin tomar en cuenta ni los derechos actuales ni los derechos reclamados por Venezuela. En ese pronunciamiento, hecho 9 días antes de la interceptación del buque Perdana, la Academia manifestaba su honda preocupación ante el inexplicable silencio del gobierno nacional frente a las recientes acciones llevadas a cabo por Guyana, en violación del Acuerdo de Ginebra y en detrimento de nuestra soberanía. La Academia advertía que la inacción del Estado venezolano y su abstención ante este nuevo atropello a la soberanía podía traer consecuencias negativas bajo el derecho internacional
por lo que solicitaba al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que elevara su más rotunda protesta ante el gobierno de Guyana. Este pronunciamiento contó con el respaldo del Comité Interacadémico de las Academias Nacionales, el cual fue suscrito por varios de sus presidentes. En segundo lugar, el 22 de octubre del 2013, ante la interceptación por el patrullero Yecuana del buque Perdana, en el cual se encontraba navegando en espacio marítimo que corresponde a la zona económica exclusiva de Venezuela, por encima de la azimut de los 70 grados. La academia se pronunció manifestando que el gobierno de Venezuela no puede contentarse con el acto aislado y plausible de la interceptación de dicho buque, sino que además está obligado constitucionalmente a conminar al gobierno de Guyana a revocar las concesiones otorgadas en esa zona y a expresarle formalmente que Venezuela desconocerá cualquier acto jurídico y toda situación de cualquier país que contradiga la soberanía sobre sus espacios marítimos. En dicha ocasión, la academia concluyó exhortando al gobierno de Venezuela a intensificar el patrullaje del mar territorial y la zona económica exclusiva de su fachada atlántica. En tercer lugar, el 21 de abril del 2015, ante el otorgamiento por parte del gobierno de Guyana de los mencionados bloques exploratorios y concesiones a empresas transnacionales petroleras sobre el territorio continental en reclamación y sobre el territorio de la fachada atlántica, la academia una vez más manifestó su preocupación ante la inacción del Estado venezolano, ya que podía acarrear consecuencias, como quedó dicho, bajo el derecho internacional, y una vez más instó al gobierno a elevar su más rotunda protesta ante el gobierno de Guyana. En cuarto lugar, el 29 de julio del 2015, luego de la locución presidencial de fecha 6 de julio, e independientemente de no compartir la totalidad del mensaje político expresado en esa oportunidad, la academia nuevamente hizo un llamado público y exhortó al gobierno de Venezuela a tener en cuenta la necesidad de diferenciar y afirmar claramente la defensa de nuestra soberanía sobre las áreas marinas y submarinas de la proyección de nuestro actual territorio continental, ya que es su derecho soberano, que no depende en modo alguno de la reclamación sobre el territorio Esequibo. En ese sentido, la academia reiteró una vez más que Venezuela, como Estado con una fachada atlántica, tiene derechos exclusivos de soberanía en los espacios de proyección. En segundo lugar, ante el desarrollo actual del derecho internacional del mar y los mecanismos establecidos a nivel de Naciones Unidas bajo la Convención sobre Derechos del Mar, la academia consideró que Venezuela debe llevar a cabo un estudio jurídico y estratégico comprensivo con expertos nacionales e internacionales a fin de determinar la conveniencia para el Estado venezolano de ratificar dicho instrumento y participar en los respectivos foros multilaterales para vigilar, afirmar, resolver y con sus derechos sobre esas áreas. En quinto lugar, en fecha 7 de diciembre del 2018, tuvo lugar en la sede de la academia una reunión de trabajo entre la academia y la subcomisión especial mixta designada por la Asamblea Nacional para la defensa de la soberanía sobre el territorio Esequibo y su fachada atlántica, en la cual los académicos expusieron y compartieron la posición de la academia con relación tanto a la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, como a la situación presentada por la violación de la soberanía marítima de Venezuela en virtud de las actividades de exploración que se llevan a cabo por empresas concesionarias del Estado guyanés en zonas de indubitable jurisdicción venezolana. En sexto lugar, el 13 de enero del 2021, la academia fijó posición en relación con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de fecha 18 de diciembre de 2020, por medio de la cual se declaró competente para conocer parcialmente de la demanda imputada por Guyana contra Venezuela y las acciones y estrategias jurídicas que debe seguir Venezuela para ejercer su mejor defensa. Pero en esa oportunidad,
La academia además exhortó una vez más a las autoridades a defender la soberanía de Venezuela sobre los espacios marinos, submarinos y la plataforma continental, que forman parte de su territorio. Por ello, reiteró que el otorgamiento de las concesiones petroleras por parte del gobierno guyanés en esas áreas que son de indiscutible proyección del territorio continental venezolano hace necesaria acciones de afirmación y salvaguarda de estas, así como otras acciones diplomáticas y jurídicas en defensa de soberanía. Noveno, finalmente, el 13 de septiembre del 2021, reiterando y desarrollando algunos aspectos del anterior pronunciamiento, la Academia afirmó que, siendo un asunto de Estado, la elección del camino más adecuado para la defensa de los derechos de Venezuela le concierne a todos los venezolanos, por lo cual ello debe hacerse mediante el estudio, la evaluación estratégica, el diálogo y la concertación entre todos los sectores nacionales sin exclusiones ni vetos. Así, el país debe unirse en torno a la defensa de su territorio, para lo cual es necesario que quienes ejercen el poder político y que por tanto tienen esa responsabilidad histórica, convoquen de manera responsable, transparente y despolitizada a toda la sociedad. Para ello debe llamar a los mejores expertos nacionales e internacionales y formar el mejor equipo idóneo de defensa a fin de fijar la estrategia jurídica, procesal, diplomática y comunicacional que más conviene a los intereses del país. De esta forma, como hemos visto, para la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha sido una prioridad ética e histórica la defensa de la integridad territorial del país, no solo frente al despojo histórico perpetrado por el Imperio Británico durante el siglo XIX y ante la invalidez del laudo arbitral, sino también frente a los continuos atropellos por Guyana a la soberanía venezolana del territorio marítimo de su fachada atlántica, expresada en su abundante y consistente doctrina contenida en sus conferencias, pronunciamientos y demás publicaciones. Muchas gracias. Gracias, académico Ayala, por sus palabras introductorias en este importante tema que nos ocupa el día de hoy, plataforma continental y la frontera marítima entre Guyana y Venezuela. Y agradecemos que nos haya ratificado la labor que ha tenido la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre este importantísimo tema. A continuación le voy a ceder la palabra a la profesora Josmar Fernández, quien es un doctorando en Ciencias Políticas de nuestra Universidad Central de Venezuela. Es magíster en Planificación del Desarrollo, Mención Global, y especialista en negociación y resolución de conflictos en seguridad y defensa. Ha sido coautora o es coautora del libro Ríos en Riesgo de Venezuela. Debemos señalar que la profesora Josmar Fernández cuenta con 13 años de trayectoria profesional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con una experiencia directa en la Dirección de Fronteras y la Comisión Presidencial para la delimitación de áreas marinas y submarinas con la República de Colombia, entre otros temas. La profesora Josmar Fernández tiene muchos años ya de experiencia docente a nivel universitario. Asimismo, debemos agradecer la presencia en este momento en el evento del académico Héctor Faúndez, quien nos coordina en este ciclo de conferencias. Está presente también el secretario de nuestra corporación, el académico Cecilia Sosa Gómez, y veo también al profesor Januzzi, Salvador Januzzi, quien está también presente. Si hay algún otro académico presente, perdónenme que no lo veo aquí en el listado. Tiene la palabra, profesora Josmar Fernández. Buenos días. Ante todo, quiero agradecer la invitación que me extiende la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en conjunto con la Fundación Universitas.
En esta oportunidad toca referirse a la plataforma continental y la frontera marítima entre Venezuela y Guyana, la cual, de acuerdo con una conversación previa con el doctor Jesús Ollarbe, estaría orientada a poner en contexto el tema y esbozar algunos elementos de análisis. Es oportuno destacar en principio el valor geopolítico que tienen Venezuela y Guyana respecto a su ubicación geográfica. Ambos países se encuentran en el extremo norte de América del Sur, tienen salida directa al Océano Atlántico, Venezuela a su vez al Mar Caribe, son extensión de una parte del macizo guayanés y comparten una porción de la fachada amazónica a través de la cuenca hidrográfica del río Amazonas. A partir de la reclamación territorial que sostiene Venezuela ante Guyana, el territorio Esequibo se asume como un área de estudio que implica considerar además su proyección marítima a partir de la línea de costa de 291 kilómetros de distancia, medida entre Punta de Playa y el río Esequibo, la cual se estima alrededor de 76.000 kilómetros cuadrados de superficie aproximadamente. A pesar que Venezuela es el estado continental con más costas en el Mar Caribe, debido a su configuración de mar semicerrado, representa para Venezuela vías de acceso subordinadas a estrechos bajo jurisdicción de otros países. Vale destacar Paraguaná-Aruba, Canal de Panamá, Canal de Yucatán, Paso de los Vientos, Paso de la Mona, Paso Anegada y Paso de Grenada. Por tal razón, la zona atlántica no solo permite salida abierta al alta mar, sino que es el único sector geográfico donde se puede llegar hasta las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, e inclusive permite la posible extensión de la plataforma continental, y ejercer jurisdicción sobre el suelo y subsuelo marino hasta el borde exterior del margen continental. Esto le otorga a Venezuela derechos marítimos sobre la proyección marítima atlántica, cuya administración demanda la correcta identificación de sus dominios entre los estados ribereños, conociendo las implicaciones económicas que de ello se derivan. Como es de conocimiento público, la evolución del derecho del mar ha permitido definir los espacios marinos y submarinos de los estados ribereños a partir del criterio de la distancia. En tal sentido, se identifica a partir de la línea de base o línea de base recta, tomando como referencia, el mar territorial, medido a 200 millas náuticas, la zona contigua, medida cuya franja alcanza las 24 millas náuticas, la zona económica exclusiva, con ensanchamiento de 188 a 200 millas náuticas, la plataforma continental, con una prolongación de hasta 200 millas náuticas y posibilidad de extensión hasta 350 millas náuticas. Así como también se tiene alta mar, espacio abierto a todos los estados ribereños o no. Es decir, que ningún estado puede atribuirse a su soberanía o jurisdicción este espacio. Así ha sido recogido por Venezuela en la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos del 2014, en cuyo artículo 56 estatuye respecto a la plataforma continental que ésta comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas desde la línea de más baja marea o desde la línea de base, a partir de las cuales se mide la extensión del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Cuando el borde exterior del margen continental sobrepasare la distancia de 200 millas náuticas, entonces la República Bolivariana de Venezuela establecería dicho borde, el cual fijará el límite de la plataforma continental
con la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos conforme al derecho internacional. Esto nos obliga a poner en contexto los derechos de soberanía sobre este espacio, definidos en el artículo 57, el cual refiere que los mismos se entienden a los efectos de la exploración y explotación sostenible de sus recursos naturales, entendiendo recursos naturales, pues los recursos minerales y vivos. Y además, pues nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento del Estado venezolano. Definida e identificada la plataforma continental, conviene abordar algunos elementos que permitirían ampliar el espectro de análisis de un caso tan interesante como lo representa la reclamación territorial del territorio Esequibo. Y lo que se avecina luego de avanzar la segunda fase del procedimiento adelantado por la Corte Internacional de Justicia ante la sugerencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la demanda incoada por Guyana en el año 2018. En este punto, o como segundo punto de atención de los 8 que se lograron identificar, pues para dar una visión general sobre el tema, podemos identificar la importancia de la configuración geográfica del área, es decir, de la fachada atlántica venezolana. Y es que de acuerdo con las características geográficas del área, la fachada atlántica venezolana podría concebirse en 3 sectores. Un primer sector definido por el Golfo de Paria, el cual está debidamente delimitado por el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, firmado en 1990. Posteriormente, pues, la proyección, lo correspondiente a la proyección del Delta del Orinoco, comprendida por las costas del estado del Tamacuro, proyectada desde el punto 9 de la delimitación entre Trinidad y Tobago y Venezuela, hasta el punto 22 de dicha delimitación. Punto además ubicado aproximadamente en el borde exterior del margen continental que delimita las áreas de jurisdicción nacional de Venezuela y Trinidad y Tobago con la zona internacional de los fondos marinos, que es patrimonio común de la humanidad. Quedaría pendiente entonces la dirección de la línea de proyección de Punta de Playa por estar sujeta a la solución de la reclamación territorial. Sin embargo, lo aquí expuesto es un ejercicio de proyección en línea recta. Luego tenemos un tercer sector, el sector C, correspondiente a la proyección de la zona en reclamación, dada a conocer así en 1965, pero también denominado territorio Esequibo, y se refiere al área entre Punta de Playa y la desembocadura del río Esequibo, la cual, como sabemos, se encuentra bajo control de la República Cooperativa de Guyana, pero al mismo tiempo está sujeta a la reclamación sostenida por Venezuela, así como su correspondiente proyección marítima, que viene a ser un espacio pendiente por delimitar. El escenario nos permite identificar las particularidades geográficas de cada uno de estos espacios geográficos, en donde específicamente los sectores B y C presentan una configuración de costas adyacentes. Esto es una característica de particular atención, toda vez que contesta la sentencia de la Corte Internacional en el caso de la delimitación de la plataforma continental del Mar del Norte en agosto de 1969, tomándolo como punto de referencia. Esta singularidad jugó un papel importante sobre el tratamiento de las delimitaciones, ya que éstas dependían de si las costas de los estados en litigio se enfrentan o, como en este caso, son limítrofes. Sobre este particular, situación especial merece ser mencionado, como es el caso de la delimitación pendiente al noroeste del Golfo de Venezuela, ya que se pueden identificar costas combinadas, es decir, la presencia de costas adyacentes y costas opuestas dentro del mismo espacio geográfico. Otro elemento interesante es la ausencia de islas, islotes o archipiélagos dentro de esa proyección marítima de los sectores B y C.
cuestión que podría ser un factor influyente en la futura delimitación marítima entre Venezuela y Guyana. Sin embargo, es obligatorio atender la cercanía geográfica que tienen tanto Trinidad y Tobago como Barbados, así como los vecinos continentales, Guyana y Surinam, principalmente por las implicaciones jurídicas sobre la adopción de principios y la aplicación de los posibles métodos de delimitación marítima, considerando las acciones adelantadas por estos estados en materia de fijación de los límites marítimos, así como lo determinado por la jurisprudencia internacional. Cuestiones que también figuran como puntos de interés para efectos de este análisis. Se advierten también otros aspectos polémicos con repercusión directa sobre nuestros derechos soberanos en la proyección marítima del delta del Orinoco. Evoco en este momento las palabras del doctor Juan Carlos Rey en 1981, quien decía: no quiero crear desánimo, sino por el contrario, aspiro a que nos preparemos adecuadamente. Entre estos puntos vale destacar la presencia de los recursos naturales en la zona. Aunque es importante el potencial pesquero de este sector, dadas las características evidentes, merece especial atención el desarrollo de la actividad petrolera. Guyana ha desarrollado especial política de concesiones, iniciada por cierto en 1965, es decir, un año antes de la independencia. Venezuela, por su parte, ha sostenido una actuación sólida por más de 40 años, no solo sobre su reclamación, sino sobre el interés de neutralizar cualquier actividad, sobre todo aquellas que implicaran inversiones extranjeras o de organismos internacionales en el territorio Esequibo. Para el año 2009, Guyana retoma nuevamente asignaciones de concesiones petroleras a distintas empresas transnacionales, siendo que en el año 2015 la empresa norteamericana ExxonMobil anuncia que se realizó un importante descubrimiento de reservas de petróleo, especialmente en la proyección marítima del territorio Esequibo, extendiéndolo inclusive hasta la proyección del delta del Orinoco, al ser el principal operador en el bloque Stabroek y el Caiteo, ambos solapando la proyección marítima venezolana en el delta del Orinoco. Adicionalmente a ello, se puede observar cómo ha avanzado el creciente interés de las empresas trans y multinacionales en la exploración y explotación de recursos naturales en la fachada caribeña y atlántica de la región suramericana, donde países como Colombia, Martinica, Grenada, Barbados, Trinidad y Tobago, Brasil, Guyana, Surinam e inclusive Guayana Francesa, quienes a propósito de incursionar en la actividad de exploración y explotación petrolera dentro de su jurisdicción, han asumido como impostergable llevar a término cualquier tipo de disputa territorial o marítima pendiente con sus vecinos. Indudablemente, el petróleo interviene potencialmente como un elemento de conflicto dentro del proceso de delimitación marítima pendiente, debido a la necesidad de promover libremente las operaciones de exploración y explotación offshore, siendo esto uno de los elementos de mayor fortaleza para Guyana a propósito de emprender la solución definitiva de la controversia con el Estado venezolano. Una iniciativa importante por parte de Venezuela fue la firma del Acuerdo de Unificación y Desarrollo de los Yacimientos de Hidrocarburos del campo Manaquín-Coquina en el año 2015, que se extiende a través de la línea de delimitación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago. Esto como una medida de fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, en donde Trinidad y Tobago no pertenece a Petrocaribe, pero al mismo tiempo para garantizar y fortalecer la presencia del Estado venezolano en el área del Atlántico. Sin embargo, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, al parecer el estatus de este acuerdo se encuentra sin efecto. Realmente se desconoce el estatus que podría tener este acuerdo en la actualidad. Del mismo modo, esto
esta situación permite develar los intereses subyacentes que se ciernen en torno a este espacio geográfico pendiente por delimitar, por parte de otros actores externos, como empresas transnacionales o multinacionales y los estados que éstas representan. Sobre tan delicado particular se puede distinguir no solo público interés por parte de Estados Unidos a través de la empresa ExxonMobil, sino también Hess Corporation, por cierto, ex socio de PDVSA. China, como un segundo socio comercial a través de la empresa China National Offshore Oil Company, actual socia de PDVSA. La presencia también de la empresa Repsol, una empresa española, pero cuyos accionistas mayoritarios pertenecen a Reino Unido y Estados Unidos. Asimismo, tenemos empresas como la Tullow británica, también presente en Guyana, Surinam e inclusive Guayana Francesa. La DEA alemana, también en Surinam. Las canadienses CGX, Nexen, JHI y Eco Atlantic Oil and Gas. Y la empresa francesa Total, hasta ahora presente en la fachada de la Guayana Francesa. Aunque desde la perspectiva jurídica, este factor no tendría repercusión directa sobre el caso planteado entre Venezuela y Guyana. Representa un factor de tensión cuando empresas como ExxonMobil manifiestan pública y reiteradamente estar dispuestas a asistir a Guyana en los gastos judiciales resultantes de una eventual controversia con Venezuela. Asimismo, afirmar que han reservado alrededor de $20 millones para asistir a Guyana una vez el país suramericano active dicha reclamación. Esto demuestra una clara injerencia en asuntos estrictamente bilaterales por parte de una transnacional y un evidente apoyo internacional hacia Guyana, de acuerdo con las acciones emprendidas por ese Estado. En este particular, y precisamente haciendo énfasis en el tema de las áreas pendientes por delimitar, podemos identificar también como otro punto de referencia los procesos de delimitación marítima. El abogado venezolano Raúl Curiel en el año 2010, en su trabajo sobre reclamaciones marítimas en el Océano Atlántico, identifica metódicamente las acciones emprendidas por los estados con presencia en la zona atlántica. En este sentido, Guyana ha encontrado aliados estratégicos para el establecimiento de las delimitaciones marítimas en el área del Caribe y el Atlántico, pretendiendo desestimar la disputa con Venezuela. Teniendo como antecedente el Tratado de Delimitación Marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, producto de la negociación directa y el compromiso del doctor Isidro Morales Paul y su equipo de trabajo, conviene referirse sobre algunos hechos ocurridos a posteriori que no solo cuestionan dicho tratado, sino que vulneran nuestros derechos soberanos sobre nuestra proyección marítima en el Atlántico. De ello se destaca, en el año 2002, es decir, 12 años después de celebrado, Guyana cuestiona la delimitación marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Posteriormente, en el año 2003, Barbados y Guyana, de forma en consulta con Venezuela, firman un tratado de cooperación en lo que ellos asumieron zona económica exclusiva, la cual se solapa con la proyección marítima del Orinoco. En el 2004, Barbados eleva la querella contra Trinidad y Tobago, así como Guyana contra Surinam, a los fines de establecer la delimitación marítima entre estos estados. Aprovecha la oportunidad para cuestionar la delimitación marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, 2 años después de Guyana. Para abril del 2006 se dicta sentencia sobre Barbados y Trinidad y Tobago, en el cual no solo se establece la delimitación marítima, sino que se deja ver que la zona económica exclusiva establecida debe ser sometida nuevamente a negociación. Para el año 2007 se publica la sentencia respecto a la disputa entre Guyana y Surinam, donde se establece la delimitación marítima a través de una línea equidistante, tomando como referencia, por cierto, 2 puntos ubicados en el territorio Esequibo. Este mismo año, Barbados entrega una serie de concesiones de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos,
Sin embargo, estos pues también sobrepasan las áreas marinas y submarinas ya delimitadas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, al tiempo que solicita la extensión de su plataforma continental de manera en consulta con Venezuela. Vale decir que Guyana, entre los años 2008 y 2010, somete a consulta con Trinidad y Tobago, Surinam y Barbados la posibilidad de extender su plataforma continental a 350 millas. En el año 2008, Surinam, y seguidamente, el 6 de septiembre del año 2011, Guyana, solicitan ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas la extensión de su plataforma continental a 350 millas náuticas, ignorando la reclamación territorial por parte de Venezuela, pero al mismo tiempo, de alguna manera, tratando de cerrar cualquier oportunidad de salida libre a alta mar por parte de Venezuela. A la vista, las aspiraciones de nuestros vecinos para extender su plataforma continental comprometen los derechos del Estado venezolano en su proyección marítima atlántica. En tal sentido, como respuesta inmediata, Venezuela debió emprender acciones conducentes a solicitar la ampliación de su plataforma continental en el Atlántico. Cuestión de la que poco se conoce en la actualidad. Asimismo, quiero rescatar que dentro de este espacio, Brasil y Francia fijaron límites en 1981, Francia y Surinam en el 2021 mediante una negociación directa, y que a la vista está que la delimitación pendiente en la zona es la planteada entre Venezuela y Guyana, así como se presenta una situación particular con respecto a Barbados, que además debe ser tratado a futuro. Asimismo, vamos a un quinto punto de atención, como es el conocido Azimut 070. Esta línea fue implementada en 1996, la cual parte desde Punta de Playa para definir el alcance espacial de las operaciones de vigilancia y control de la Armada venezolana y de las demás autoridades competentes en dichas áreas marinas y submarinas de la proyección atlántica, adoptada como la posición venezolana en lo que respecta a el ejercicio efectivo y pleno de la soberanía y jurisdicción sobre todo el espacio marítimo correspondiente a la zona de costa del estado del Tamacuro, entre Punta de Playa y Punta Guarapiche, extendiéndose hasta el borde exterior de la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas y más allá hasta el borde exterior del margen continental, es decir, hasta el límite de la jurisdicción venezolana con alta mar y la zona internacional de los fondos marinos. Al respecto, realmente pareciera oportuno hacer una revisión sobre la forma en que fue establecida y el carácter vinculante que tendría ante una eventual defensa en la Corte Internacional de Justicia. Lo que podemos ver acá entonces es un polígono abierto, irregular, ¿ok? En donde está en juego, como se dijo, la salida abierta al alta mar por parte de Venezuela. Otro punto de atención es lo estipulado en la legislación nacional e internacional, tomando como referencia específica dos elementos de relevancia, tanto por la parte de la legislación venezolana como la legislación guyanesa. Y es que en lo correspondiente a Venezuela, se toma o se pudiera tomar como una referencia interesante el decreto presidencial 1152 del 9 de julio de 1968, por el cual se traza la línea de base recta en el sector de las costas de Venezuela, comprendido entre la línea divisoria del río Esequibo y Punta Guarapiche en el territorio federal del Tamacuro, hoy estado del Tamacuro. Vale acotar además que es la única línea de base recta explícitamente establecida.
Por otra parte, también es mandatorio revisar lo establecido en la Ley de Espacios Acuáticos del año 2014. En el caso de Guyana, merece especial atención la Ley de Límites Marítimos de 1977, la cual fue derogada y reemplazada en el año 2010, en donde Guyana de forma estratégica incorpora algunas disposiciones, no solo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, sino también sobre la Convención de la UNESCO del año 2001, en donde incorpora elementos de protección del patrimonio cultural subacuático, regulación de la investigación científica marina, la zona cultural marítima, el ecoturismo, los parques y reservas marinas y la maricultura, la protección y preservación del medio ambiente marino y asuntos conexos. Por otra parte, también es oportuno o obligatorio evaluar lo establecido por Gaceta Oficial en el 23 de julio del 2015, en donde Guyana establece la línea de base de cierre de las bocas de los ríos y aguas interiores, incluyendo el río Esequibo. A ello, ciertamente lo debemos evaluar en el marco de una plataforma jurídica internacional o en el marco de lo que dicta la jurisprudencia internacional sobre esta materia. Entonces, ciertamente pareciera que Guyana de alguna forma ha venido tratando de fortalecer, no solamente desde el punto de vista técnico, sino principalmente desde el punto de vista jurídico, su posición y sus derechos sobre el espacio marítimo, incluyendo la proyección marítima del territorio Esequibo, como dijimos, sujeto a reclamación por parte de Venezuela. Como otro punto de especial interés, se encuentran las amenazas presentes en la zona del Atlántico, en donde pudiéramos identificar como primer punto el tema de la reclamación del territorio Esequibo, el cual, apoyados en el principio que la tierra domina el mar, pues resulta evidente que Venezuela poco puede adelantar en materia de limitación marítima en el Atlántico, hasta tanto no se resuelva la situación de reclamación territorial, así como lo conducente o lo que se pueda establecer en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia como producto de esta segunda etapa del procedimiento iniciado en el año 2018. Del mismo modo, debemos hacer referencia a las acciones de narcotráfico, contrabando y piratería en la zona atlántica, que al mismo tiempo ha dado pie a la implementación de acciones conjuntas por parte de Guyana con los Estados Unidos, Brasil y algunas islas del Caribe para ejercer control efectivo sobre el espacio marítimo, quedando de esta forma Venezuela prácticamente ajena a estas iniciativas. En otro sentido, también tenemos los incidentes marítimos reiterados, producto de la pesca ilegal, la navegación de embarcaciones asociadas a la actividad exploratoria petrolera en la proyección marítima del delta del Orinoco, los daños ecológicos que de esto se pudieran generar, así como elementos que tienen que ver con el control de tráfico marítimo en la zona. Entonces, estos son ciertamente elementos o factores que nos permiten a nosotros también evaluar las condiciones en las que se encuentra este espacio geográfico. Finalmente, es importante hacer referencia a la actuación del Estado venezolano en el espacio marítimo atlántico. Así como la posición nacional requiere de solidez, la actuación del Estado venezolano debería demostrar el ejercicio continuo e ininterrumpido de soberanía y jurisdicción sobre su proyección marítima. Esto es actos de soberanía, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de actividades de investigación científica, exploración y extracción de recursos, patrullaje sostenido por parte de la Armada Nacional, manejo oportuno de los incidentes de la fachada atlántica, tal y como lo identificamos en años recientes con la interceptación del buque Technip Perdana en el año 2013 y con la identificación del buque Prospector
en la proyección marítima del territorio en reclamación. Entonces, señores, visto esto, no queda más que exhortar a la revisión exhaustiva de cada uno de estos elementos que directa o indirectamente tienen que ver también con lo que eventualmente se vaya a, o con las gestiones que eventualmente se vayan a adelantar en materia de delimitación marítima entre Venezuela y Guyana, acción que evidentemente es ineludible para ambos países. Con esto hago el cierre de mi presentación, agradeciendo nuevamente la invitación. Muchas gracias y feliz día. Pasemos entonces a la intervención del profesor Jesús Oyarbe Irazábal. Buen amigo Jesús Oyarbe es doctor en Derecho de nuestra Universidad Central de Venezuela. También es un especialista en Derecho y Política Internacional y especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración. Amplia experiencia docente en el ámbito del derecho penal, el derecho internacional, de los derechos humanos, en posgrado y pregrado en universidades nacionales y extranjeras. Oyarbe fue director del Centro de Estudios de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Central de Venezuela y miembro de los comités académicos y profesor de la especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración. Investigador invitado en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y de Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Profesor Jesús Oyarbe, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Fernández. Muy buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y a la Fundación Universista por la organización de este importante coloquio sobre la plataforma continental y la frontera marítima entre Guyana y Venezuela. Como lo señaló el académico Carlos Ayala en la introducción de este coloquio, se trata de un tema que ha sido banalizado por las autoridades y solo ha llamado su atención por los efectos que se derivan o se puedan derivar de la demanda que ha instaurado Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. El límite de nuestras pretensiones está destinado a resaltar la importancia de la fachada atlántica, identificar los problemas que gravitan alrededor de la delimitación de la frontera marítima entre Venezuela y Guyana y hacer visibles los estándares y normas aplicables a las delimitaciones de fronteras marítimas y que obviamente subyacen en menor o mayor medida en el problema entre Venezuela y Guyana. Lo primero que debemos señalar es que la fachada atlántica es un espacio vital porque a través del Atlántico Venezuela realiza más del 95% de su comercio internacional. Sirve de contacto y salida con el sistema hidrográfico Orinoco-Apure, que es la única opción geográfica de las rutas marítimas de Venezuela hacia los espacios oceánicos. Esa zona posee una extensa red hidrográfica y la desembocadura del río Orinoco favorece las condiciones de navegabilidad. Desde la perspectiva económica, posee grandes recursos petroleros, yacimientos de gas, manganeso, hierro y otros metales de gran valor económico, y las extensas costas facilitan la construcción de puertos y excelentes condiciones para la pesca, especialmente en el área deltáica. Uno de los principales problemas, y yo pienso que el más acucioso en la controversia, es el pernicioso negocio del otorgamiento de las concesiones por parte de Guyana y que ha formado parte de un eje transversal histórico de toda su política. Después que Guyana se independizara en 1966, la política de concesiones ha sido constante para reafirmar su malhadada pretensión de sacar el mejor provecho posible de los recursos que se encuentran en el Esequibo.
sobresale por su importancia varias etapas, ¿no? En 2009, la Shell, la empresa holandesa, anunció la adquisición del 25% en la licencia del bloque Stabroek para expandir sus operaciones en América Latina, mientras que la Exxon, en Canadá, adquirió el 75% en el mismo bloque. Por supuesto, sin perjuicio de otras concesiones, no solo petroleras, sino mineras, que se han otorgado de forma ilegítima en el territorio en reclamación. El bloque Roraima fue entregado en junio del 2012 a la petrolera Anadarko, petrolera transnacional estadounidense, pero su concesión se había mantenido en secreto porque está ubicada exactamente frente a la fachada atlántica del estado del Tamacuro, territorio indiscutiblemente venezolano. No obstante, el conflicto se profundiza a partir del 2015 debido a las exploraciones autorizadas por Guyana y el sucesivo descubrimiento de yacimientos petrolíferos de alta calidad por la petrolera estadounidense ExxonMobil en el bloque Stabroek, ya mencionado, ubicado en la zona del Océano Atlántico que entra indiscutiblemente en el diferendo territorial. Hasta este momento, porque cabe señalar que desde antes de la independencia de Guyana, la primera concesión que nosotros identificamos fue otorgada en 1965 en nuestro territorio. Lo que está claro es que Guyana no respeta las normas del derecho internacional público, pero las invoca en su beneficio ante la Corte Internacional de Justicia, las viola específicamente con su política en la fachada marítima de la zona de reclamación con el otorgamiento de concesiones, a pesar de que el Acuerdo de Ginebra es sumamente claro cuando establece que hasta que no se encuentre una solución, ningún gobierno puede realizar o autorizar actividades económicas en dicho territorio. Ahora bien, al margen de la política de concesiones de Guyana, otro problema que se debe considerar es que Venezuela se enfrenta a serios desafíos en el ámbito jurídico internacional a raíz de dos procesos de arbitraje sobre las delimitaciones marítimas que afectan la posibilidad de garantizar su salida al Océano Atlántico. El primer arbitraje se refiere a la delimitación entre Barbados y Trinidad. Esta controversia gira en torno a un arbitraje del año 2006, mediante el cual se establece el límite máximo marítimo internacional entre ambos países a través de una línea equidistante de 11 puntos geodésicos. El problema para Venezuela es que el tribunal ubicó el punto número 11 sobre la misma línea que establecieron Venezuela y Trinidad como su límite de áreas marinas y submarinas en el tratado firmado en 1990. Por su parte, Barbados defiende derechos por debajo del punto número 11 y en el año 2007 ofreció una licitación internacional para asignar bloques para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos que estarían sobre las áreas marinas y submarinas delimitadas y reconocidas mutuamente entre Venezuela y Trinidad. Cabe señalar que aunque Venezuela emitió varias notas diplomáticas rechazando la delimitación, no presentó objeciones formales ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental sobre la presentación de Barbados, y el 5 de julio de 2011, Barbados entregó una segunda versión sobre los límites de lo que considera su plataforma continental más allá de 200 millas marinas, con lo cual se afectaba el espacio marítimo de Venezuela. El gobierno venezolano aún no se ha pronunciado sobre esta nueva presentación. El otro problema a considerar es que Guyana y Surinam decidieron dirimir sus controversias ante un tribunal arbitral que en el año 2007
decidió la delimitación que se realizó en base a la construcción de una línea equidistante de 2 puntos ubicados en la costa de la Guyana Esequiba. Y en la misma se hace referencia a esta zona del Esequibo como la frontera terrestre de Venezuela. El problema de este arbitraje es que se desconoce la existencia de la reclamación venezolana sobre el territorio y el gobierno venezolano tampoco emitió una nota de protesta oficial sobre este particular. No obstante, a las consideraciones anteriores, para los años 2008 y 2011, Surinam y Guyana introdujeron solicitudes de extensión de la plataforma continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Y cabe señalar que, una vez más, Guyana lo que pone en evidencia son las aspiraciones y su permanente terrofagia, porque pretende desconocer la reclamación por parte de Venezuela sobre el Esequibo. El 9 de marzo del 2012, Venezuela se presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y objetó la información presentada por Guyana y argumentó que le resulta inexplicable la falta de consulta por parte de Guyana, debido a que para efectuar la pretendida extensión a 350 millas náuticas se utilizaría la proyección marítima que genera la costa de Guyana Esequiba, la cual, aunque Guyana no quiera reconocer, es un territorio que está en disputa con Venezuela y sujeto al Acuerdo de Ginebra. Ahora bien, el estándar más importante que debe reafirmarse sobre los efectos que se derivan de los arbitrajes antes señalados es que las reglas que rigen a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en el anexo 1, artículo 5, es que en caso de que haya una controversia territorial o marítima, la Comisión no considerará ni calificará la pretensión hecha por cualesquiera de los estados partes en esa controversia. Pero lo que sí queda absolutamente claro es que con esta actuación, una vez más, se evidencia que Guyana intenta disfrazar el problema que existe con Venezuela, omitiendo su obligación de lograr un arreglo práctico de la controversia. Otro tema que no debe escapar del análisis es el problema que se deriva de la pasividad o concurrencia de Guyana frente al crimen organizado. Esto es un tema que implica un laberinto intrincado de complejidades, pero la realidad es que Guyana desde hace mucho tiempo ha servido a grupos de delincuencia organizada, especialmente a piratas, traficantes de personas y narcotraficantes, que se aprovechan de la ubicación geográfica como punto de tránsito crucial para la cocaína en dirección a Estados Unidos y Europa. Hoy en día es inocultable que la fachada atlántica, que se extiende desde Punta de Playa, en Delta Macuro, hasta la desembocadura del río Esequibo, el crimen organizado ataca a embarcaciones con equipos de guerra como fusiles AR-15 y AK-47, y también trafican drogas, materiales estratégicos y personas. Yo quiero señalar, quiero puntualizar que esta no es una invención o un intento chauvinista de defender los derechos y las acciones de Venezuela. La Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estados Unidos, desde 2014, ha señalado en diferentes informes que Guyana es una ruta de transbordo de cocaína, heroína y precursores de la metanfetamina con destino a Estados Unidos y Europa. Del mismo modo, hay que que el mismo Departamento de Estado ha advertido desde el año 2013 que en la zona de reclamación los traficantes son atraídos por los puertos poco vigilados del país y que la cocaína se contrabandea por medio de barcos comerciales. A esto hay que agregarle un hecho inconcebible que ocurrió el 14 de agosto del 2014, cuando la Unidad Antinarcóticos de Guyana encontró una embarcación
semisumergible, un submarino, un pequeño submarino, en un afluente del río Guainí, cerca de la frontera con Venezuela. La situación ya no solo ha quedado claramente identificada en diversos informes del gobierno estadounidense, la situación es tan grave que el propio expresidente guyanés David Greiner expresó que Guyana está caminando dormida paso a paso hacia un narcoestado y que el narcotráfico es el motor del crecimiento que está impulsando la economía del país. Como puede observarse, los efectos perniciosos del crimen organizado no pueden ser soslayados en la disputa territorial y deben ser afrontados con las herramientas que ofrece el derecho internacional. Ahora bien, independientemente de la normativa aplicable en estos casos, establecida en la Convención sobre el Derecho del Mar, o en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos, así como en la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y que cuando se hace un análisis pormenorizado y transversalizado de esas disposiciones se puede determinar que muchas de ellas tienen una doble naturaleza, tanto consuetudinaria como convencional. También es imperativo hacer visibles y reafirmar cuáles son esos estándares y normas aplicables a las delimitaciones de fronteras marítimas y cuyo alcance, conocimiento y contenido, así como las limitaciones y restricciones convencionales, tienen que ser conocidas para buscar un cauce formal de solución en clave del derecho internacional público para que Venezuela pueda ejercer sus derechos soberanos en el área en reclamación. Por eso, esos estándares que sobresalen por su importancia son la obligación de negociar, el principio referido a que las delimitaciones unilaterales de espacios marítimos no son vinculantes para terceros estados, el principio relativo al logro de una solución equitativa, el principio de que la tierra domina al mar, el principio de la prolongación natural y no intrusión, y por supuesto el sacrosanto principio de la proporcionalidad. Con respecto a la obligación de negociar, es oportuno señalar que la Corte Internacional de Justicia, en el fallo sobre el asunto de la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine en 1984, señaló que cualquier delimitación debe efectuarse por acuerdo entre los estados interesados, bien sea mediante la concertación de un acuerdo directo o, si es necesario, mediante algún método alternativo, el cual debe basarse, sin embargo, en el consentimiento. Conforme a esta regla, los estados tienen la obligación de negociar de buena fe con la intención genuina de lograr un resultado positivo. Por cierto, este principio tradicionalmente se ha visto violentado por Guyana a lo largo del proceso histórico que hemos vivido por su reticencia a buscar un acuerdo práctico. Por lo tanto, las partes están obligadas a iniciar negociaciones, pero también a continuarlas con miras a concertar acuerdos. Sobre el principio de que las delimitaciones unilaterales de espacios marítimos no son vinculantes para terceros estados, la misma Corte Internacional de Justicia, en el asunto de las pesquerías, en 1951, señaló que la delimitación de espacios marítimos tiene siempre un aspecto internacional. No puede depender solamente de la voluntad del Estado ribereño, expresada en su derecho interno, y no es vinculante para terceros estados. Con referencia al objetivo de lograr una solución equitativa, al establecer una delimitación marítima, apareció por primera vez este estándar en la proclamación de Truman en 1945 y desde entonces se ha convertido en derecho consuetudinario aplicable a todas las delimitaciones fronterizas. Es un principio que ha sido confirmado por la jurisprudencia de la Corte Internacional
en el caso Jean Mayen en 1993, entre otros, cuando señaló que la referencia a una solución equitativa como la finalidad de cualquier proceso de limitación refleja las exigencias del derecho consuetudinario respecto a la delimitación tanto de la plataforma continental como la de las zonas económicas exclusivas. Del mismo modo, ha confirmado la jurisprudencia internacional que existe una distinción entre la delimitación basada en normas jurídicas y las delimitaciones realizadas por los estados mediante negociaciones, que obviamente entrañan, entre otras cosas, consideraciones de naturaleza política. En las delimitaciones basadas en normas jurídicas es oportuno precisar que la Corte Internacional de Justicia y los tribunales arbitrales han interpretado siempre que los criterios y factores equitativos pertinentes aplicables a la delimitación de fronteras marítimas significan directamente pertinentes a la operación de delimitación y por lo tanto no tienen carácter ni político ni económico. En este mismo orden de ideas hay que considerar el principio de que la tierra domina al mar. Y sobre este principio, la Corte Internacional de Justicia se refirió en el caso de la plataforma continental del Mar del Norte en 1969, entre otros fallos, y ha afirmado que la tierra es la fuente jurídica del dominio que un Estado puede ejercer sobre sus extensiones territoriales hacia el mar. A los efectos de evaluar la equidad de la línea de delimitación, se debe tomar en consideración el criterio de la prolongación natural y no intrusión. Y esto es un estándar que es fundamental, es importantísimo tenerlo presente, porque este criterio fue mencionado por la Corte Internacional de Justicia en el mismo caso de la plataforma continental del Mar del Norte en 1969, y en la cual se sostuvo que la delimitación de la plataforma continental debía efectuarse de tal modo que asignara a cada una de las partes tanta extensión como fuera posible de las partes de la plataforma continental que constituyen una prolongación natural de su dominio terrestre hacia el mar y bajo este, sin intrusión en la prolongación natural del dominio terrestre de la otra parte. De la misma manera... Vayamos viendo el tiempo, profesor Yardes. Sí, por favor, quisiera que me obsequiaran 3 minutos para concluir. Adelante, por favor. Sí, de esta manera también resulta muy importante el principio de proporcionalidad. Esta regla suele ser aplicable por la Corte Internacional de Justicia a fin de remediar resultados poco equitativos, productos o producidos por las configuraciones, las características geográficas, sobre todo cuando existen ciertos grados de concavidad o conexidad de una línea costera determinada. De modo que estos principios antes mencionados son los que el órgano judicial o arbitral deberá tomar en consideración al momento de efectuar la delimitación de la plataforma continental entre Venezuela y Guyana, y son precisamente lo que se deben de tener presente al momento de hacer o elevar cualquier estrategia frente al conflicto. Hay que tener presente que en el curso de un proceso de negociación los estados tienen un amplio margen de flexibilidad al tratar de influir en el resultado de las negociaciones en favor de sus derechos e intereses, y siempre procurarán utilizar todos los factores que consideren apropiados para la construcción de la línea o líneas que crean equitativas y satisfactorias, pero creemos que los estándares jurisprudenciales antes mencionados marcan el camino para que no solo el buen derecho se imponga, sino se establezca un cauce formal de solución en cuanto al diferendo. A modo de conclusión, podemos señalar que si bien la delimitación con Trinidad y Tobago garantiza en cierto modo la proyección atlántica de la costa continental venezolana, la delimitación marítima dependerá de la solución que se le encuentre a la reclamación territorial.
Venezuela consideramos que debe insistir en la proyección atlántica de su masa terrestre continental, que le permite una salida directa y sin interferencia alguna al Océano Atlántico y el respeto a la delimitación efectuada con Trinidad. Venezuela debería y tiene la obligación de ejercer acciones más ofensivas para que se perciba un aumento del riesgo de inversión para las nuevas empresas energéticas que quieren iniciar actividades en la zona. El control efectivo y el ejercicio de la soberanía sobre este espacio marítimo a lo largo dependerá de la solución de las controversias generadas por los efectos de los arbitrajes sobre las delimitaciones marítimas entre Trinidad y Barbados, así como entre Surinam y Guyana. Y hay algo que consideramos que es vital, y lo cual se ha hecho mención en otros coloquios. Frente a la rebeldía del gobierno venezolano en comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, es imprescindible buscar un camino para que la Corte proceda por propia iniciativa a dictar medidas provisionales de conformidad con los poderes que le confieren los artículos 41.1 del Estatuto y de la Corte y el artículo 75 de su reglamento para evitar daños mayores y el agravamiento de la situación. Esto no es una trivialidad. La realidad es que Guyana está de facto en posesión del territorio en disputa, otorgando concesiones transnacionales, explotando los recursos naturales, dañando el medio ambiente, acabando con la diversidad y generando condiciones para que opere el narcotráfico y el crimen organizado. De no dictarse esas medidas provisionales, el conflicto indudablemente se agravará, extendiéndose a las consecuencias derivadas de la explotación de los recursos naturales por la parte actora en este procedimiento judicial y extendiéndose a espacios que originalmente no estaban en disputa, como es el caso de parte de la zona marítima correspondiente al estado del Tamacuro. Ofrezco disculpas por el tiempo que me excedí y estoy sumamente agradecido por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Yarves. Nos ha enseñado mucho. Sus palabras nos ha enseñado sobre la importancia estratégica de la fachada atlántica para Venezuela. Además nos ha ilustrado sobre las políticas y actuación de Guyana sobre este tema de la fachada atlántica, y creo que serán útiles las sugerencias aportadas, ¿no? Sobre todo en esta última parte, para el manejo de la controversia por parte de nuestro país. Gracias, profesor Ollarve. A continuación, vamos a cederle la palabra al capitán de navío Pablo Cohen Celis, que es un oficial graduado en la Escuela Naval de Venezuela, licenciado en Ciencias Navales y además oficial de submarino, graduado en la Escuela de Submarino de la República Federativa de Brasil. El capitán de navío Pablo Cohen Celis ha sido comandante de múltiples navíos militares y además oficial de submarino. Tiene cursos de Estado Mayor Naval en la Escuela de Guerra Naval de Venezuela y curso de Estado Mayor Conjunto en el Comando Unificado de la Fuerza Armada. El capitán de navío Cohen Celis es un investigador de la problemática fronteriza en Venezuela y es miembro del movimiento al rescate del Esequibo. Y tiene algunas obras escritas sobre el tema. Hay una muy importante que me llamó la atención, es un texto para nuestros niños, para nuestros adolescentes, conociendo nuestro Esequibo, así se llama. Y además tiene obra escrita relativa al mar del Esequibo en el contexto del Acuerdo de Ginebra del 2010 y una obra titulada El Atlántico Venezolano del 2021. Capitán, adelante, se le cede la palabra y tenemos un tiempo de unos 15 minutos. Abre el micrófono, por favor. Sí, abre el micrófono.
Todavía no lo he abierto. Déjenme ver si yo desde acá lo puedo abrir. No. No sé si nuestros amigos de Universitas, por favor, le pueden abrir el micrófono al capitán Coenselis. Profesor Cohen, debe activar su micrófono en la parte inferior izquierda de la pantalla. No, todavía no está activado, ¿no? También puede que le aparezca una notificación en el centro de la pantalla donde le solicitamos que lo active. Todavía no. Señora Montero, ¿es posible que usted lo active desde su plataforma? Debe activarlo el doctor Cohen. Debe activarlo el capitán. Viendo una notificación. Ahora sí. Ahora sí lo tiene. Adelante, capitán. Gracias por su intervención. Creo que se congeló la imagen. Hemos tenido... capitán, qué lástima. Capitán, nos escucha. Parece que tiene también problemas de conexión. Capitán Coenselis. Si se vuelve a conectar, vamos a intentar nuevamente. Vamos a esperar que él se vuelva a conectar. Tampoco hemos tenido éxito con la profesora Fernández, ¿no? Quien tuvo problemas de luz en su casa toda la mañana de hoy y no ha podido regresar al evento. Estamos pendientes por si ella logra una mejor conexión o regresa la luz en su casa. Igual estamos haciendo con el capitán de navío Pablo Coenselis. Creo que ya se conectó nuevamente. Capitán, ojalá tengamos el gusto de escucharlo. Abra su micrófono, por favor. Ya lo tenemos en pantalla, pero abra su micrófono. Si hay algún... si usted quiere, podemos detener el video para ver si logramos mejor. Adelante, ya tiene el micrófono abierto. Adelante. Tengo el... Ajá, ok. Ahora sí. Micrófono abierto. Y ya compartió pantalla y tenemos algunos gráficos en pantalla. Ok, bueno, ante todo, como estaba diciendo, hay que agradecerle pues a Héctor Faúndez, que es quien me ha introducido para que participe en estas jornadas tan importantes. Verdad que Gerardo Fernández no nombró que pertenezco a la Fundación Amigos del Esequibo, en la cual estoy desde hace más de 15 años y tengo, digamos, una apreciación bastante completa de la problemática, donde quiero decir estas primeras palabras antes de entrar en esa plataforma continental, que somos varios los que tenemos una apreciación que el camino fuera de la parte legal, evidentemente, es la recuperación de la gente que está allá, y no solamente la que está en la zona de reclamación, de los propios guyaneses, de la recuperación de esa gente que nos necesitan. Y ese es el camino que nos va a llevar futuramente. No en este momento, porque en este momento las ambiciones petroleras norteamericanas, canadienses y de otras nacionalidades no lo van a permitir. Pero más adelante ellos van a llegar a nosotros. Yo quiero comenzar esta exposición de la plataforma continental, así como Yosmar quería empezar con una definición de plataforma continental. Quiero hablar técnicamente en este momento de lo que podemos considerar como plataforma continental. Si me están viendo el gráfico, me gustaría que... Sí, le estamos viendo el gráfico perfectamente. Adelante. Ok. Allí simplemente
quiero que vean en la parte izquierda donde dice borde exterior del margen continental. Hasta allí hoy la legislación del derecho del mar permite que sean las plataformas, no como se ve en ese dibujo, donde se ve que la plataforma continental era la continuación del continente hasta la caída abrupta, que es lo que se llama el talud, y luego viene pues ese talud continental descendiendo hasta que llega pues evidentemente a lo que podemos llamar la llanura abismal, ¿no? En el derecho del mar se considera eso, pero vamos a pasar rápido porque quiero darle unos ejemplos rápidos. En la definición geográfica de plataforma continental para el año 45, que bien lo nombró por ahí Jesús Ollarbe, hablando del presidente Truman, evidentemente se estableció cómo explotar ese mar, esa plataforma más allá de su mar territorial, que para el 45 eran 3 millas, de tal manera de poder explotar, en este caso, hidrocarburos, y se estableció como profundidad máxima de esa plataforma era hasta las 200 metros de profundidad. Esto lo estoy diciendo porque hay mucha literatura, muchos libros que todavía andan por ahí circulando que lo dicen así, ¿no? Hay que cuidarse porque eso totalmente cambió. Y les voy a hablar lo de los 200 metros. Es un problema físico en donde después de los 200 metros, 220, 230, normalmente se produce el talud y viene la caída, que es lo que llamamos pues esa caída abrupta, que aquí simplemente le estoy señalando que el final es el pie del talud, y que en ese pie del talud, que es donde van a ir cayendo todos los sedimentos que se van arrastrando por las corrientes X o por lo que sea, o movimientos telúricos, van depositándose y van generando un proceso de sedimentación. Esto se lo quiero adelantar porque más adelante ese proceso de sedimentación tiene que ver con la definición de la plataforma continental. Ahora me voy a ir a una definición jurídica que es la que sale ahora en la Convemar en el año 1982, donde lo primero que priva son las 200 millas de zona económica exclusiva. Eso, dentro de esa zona económica exclusiva está definido el mar, la zona contigua, las zonas de pesca, la plataforma que está ahí. Todo eso es consagrado para todos los estados. Frente a su costa tienen garantizadas 200 millas de zona económica exclusiva y no tiene nada que ver si eso va a 2.000 metros, a 4.000 metros, a las profundidades. Ahí no se ven sino las 200 millas horizontales. Ahora bien, la plataforma continental extendida hasta el borde exterior quedó definida ya de una manera clara en el artículo 76 de la Convención del Derecho del Mar. Llega hasta la distancia que hay del pie del talud hasta el 1% de los sedimentos. Hasta allí llega la plataforma continental. Ahora bien, si eso ocurre dentro de la zona económica exclusiva, bueno, no hay nada que hacer porque ya eso está metido en la zona económica exclusiva, que es la garantizada. Ahora, si eso está más allá de ese sector que estamos viendo allí, que como ejemplo, que le voy a poner un ejemplo clásico del perfil de la plataforma desde Punta Playa al punto 22 del Tratado de Trinidad, Venezuela. Están las 200 millas y hay una extensión. Sin embargo, todavía no hemos llegado, como están viendo el gráfico, al pie del talud, que está mucho más abajo. Pero, ¿qué sucede? Tenemos extensiones máximas permitidas por el derecho del mar. La primera son 350 millas. Y esta letra es muy importante en el texto del artículo, o 100 millas náuticas a partir de la isóbata de los 2.500 metros. La primera que aparezca, hasta allí llega la extensión de la plataforma continental. Hasta allí llega
la plataforma continental. No hay manera nosotros de llegar, o ningún país de ese sector, a 350 millas, porque lo primero que lo ataja es la isóbata de 2.500 metros, que vienen siendo la señal o la marca de 2.500 metros trazado pues, en las respectivas investigaciones, cartas, etcétera, etcétera. Esa isóbata está dentro de las 200 millas de zona económica exclusiva en el caso nuestro. Entonces, ¿qué sucede? Nos podemos extender 100 millas más de la isóbata, o sea que no llegamos ni siquiera a las 280 millas más allá. Esto simplemente para que lo tengan ahí como una referencia, ¿no? Yo me quiero referir, para ir adelantando esto lo más rápido posible, al famoso tratado que él nombró Carlos Ayala, y Osmar no lo ha nombrado, pero lo iba a nombrar. Jesús Ollarbe también nombró este famoso tratado que lo hizo, que lo hicimos en el año 1990, en donde a muy poca gente le ha llamado la atención porque esa línea equidistante que fuimos trazando se detuvo en el punto 20, se lanzó 6 millas al norte exactamente para lograr un punto 21 y continuar con ese otro nuevo azimut hasta el punto 22, donde está el borde exterior del margen continental, en ese sitio en particular. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, que el punto, si continuábamos con el punto 20, íbamos a llegar a un sitio llamado punto trifinio Trinidad, Venezuela, Guyana. Óigase bien. Y por eso fue que el doctor Isidro Morales Paul, que era el jefe de esa delegación, negoció subir la línea para luego trazar ese otro tratado. Pero, ojo, estamos aceptando que Guyana está presente allí. Y vamos a ir un poquito más adelante. El borde exterior del margen continental es allí en el punto 22. ¿Pero de quién? Y cuando digo de quién, es porque ese mismo artículo, el artículo 2 del Tratado Trinidad-Venezuela, habla de que no debemos afectar ningún tercer estado. Y allí evidentemente se estaba afectando a Barbados. Dirán, bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Bueno, había que trazarlo porque no había otra forma de hacer ese trazado. Y pasaron 12 años. Y después de los 12 años, evidentemente, Guyana y Barbados reclamaron. Muchos especialistas dijeron, bueno, ya esa gente peló porque 12 años después los puede agarrar el principio de Stoppel, evidentemente. Pero vamos a ver ahora otro caso que sucedió en el año 91. Una vez que nosotros trazamos ese tratado, en el año 91, Guyana, utilizando las reglas que hay en el derecho del mar, trazó su zona económica exclusiva de 200 millas en esa forma. Evidentemente aparece con Venezuela una línea desde Punta Playa en el azimut 023, que muchos dirán, bueno, ¿y quién es ella para meterse ahí? Ella se está ajustando, óigase bien, se está ajustando a lo que establece el derecho del mar, y como ellos están desde Punta Playa hasta allá abajo, hasta el río Corentain, establecieron su zona económica exclusiva. ¿Qué dijo Venezuela en el 91? Nada, se quedó callado. Ahí está Punta Playa. Yo les voy a presentar ahora Punta Playa para que tengan una idea después qué es Punta Playa. Las 200 millas de zona económica que Guyana se atribuye. Y lógicamente en ese mismo año 91 ellos comienzan a otorgar ya, digamos, más abiertamente concesiones petroleras ajustadas a su zona económica exclusiva. Quiero irme hasta el año 1900.
que fue cuando en el laudo arbitral de París se puso Punta Playa en la isla de Corocoro. Mucha gente no sabe que esa islita de Corocoro, que pareciera una isla más del componente fluvial del delta del Orinoco, una isla cualquiera, tiene una extensión superior en 5 millas a Margarita. Es simplemente para que tengan una idea del tamaño de esa isla, ¿no? Y bueno, en una línea recta se fueron a un hito número 2 debajo del río Barima, después fueron a las nacientes del río Aloa y de ahí fueron a la desembocadura del Amacuro y por ahí, bueno, el límite se metió por ahí por las nacientes que no nos interesa en este momento, sino hablar allí de qué es Punta Playa. Punta Playa en el año 1916 se volvió a conformar una organización, una comisión binacional entre Gran Bretaña y Venezuela, porque en 1903 el mar se llevó ese hito de Punta de Playa y lo destrozó y no quedaba nada. Entonces por fin en el año 16, Gran Bretaña logra que Venezuela forme parte de la comisión y colocaron no la reposición del hito 1 al hito 2 colocaron 30 hitos, 29 hitos en 30 kilómetros. 29 hitos en 30 kilómetros. Es para que ustedes vean la importancia que le está dando Guyana Guyana no, en esa oportunidad a Gran Bretaña, a ese límite llamado Punta Playa, que le garantizaba al río Guainí salir libremente sin entrar en territorio venezolano y a su vez tiene una interconexión a través del Morajuana Paz, que se llama, para entrar en el río Barima y poder ir a la boca del Orinoco y el Amacuro sin problema, porque eso estaba establecido en el laudo, cosa que es criticable, pero está ahí, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero de Punta Playa nace la zona en reclamación. Sí, nace la zona en reclamación. En el año 2021, allí donde dice Morajuana, acaban de instalar un cuartel militar de la Guyana Defense Force bien importante y demarcante de ese sector. Es una simple observación. Esa es una fotografía que tuve el honor de tomar de ese hito anteriormente, el hito número 4, que ahora no sé qué número tendrá, porque si para arriba yo 28 hitos, se tomó en 1984. Regresando al año 1997, Venezuela traza un azimut, viendo la situación que se estaba presentando, traza un azimut 070. Esto fue una sugerencia de la Cancillería para decirle al Ministerio de la Defensa que había que garantizar y patrullar ese callejón y yo supongo, esto lo digo, lo supongo, porque era como para, no sé si me están copiando en este momento. Sí, lo tomo. En ningún momento se le puso como, ¿están copiando? Ok. Sí. En ningún momento se puso como decreto, como ley, como nada, simplemente con fines de patrullaje y navegación, que no tenía nada que ver con el derecho del mar, no tenía absolutamente nada que ver con el derecho del mar. La morfología de la isla de Corocoro en ese sector no permite, eso no es una delimitación, digamos, ni siquiera equidistante. La que trazó Guyana desde Punta de Playa es una delimitación equidistante de acuerdo al derecho del mar. Nosotros nos fuimos por esa y no solamente dijimos, bueno, vamos a trazar esa marcación ahí, ¿no? Y entonces entra en vigencia la Constitución en el año 2000. ¿Qué sucedió con esa Constitución? Bueno, que Punta de Playa primero dejó de formar parte de la conformación territorial de la República de acuerdo al artículo 10. ¿Por qué? Porque no reconocemos el laudo arbitral
lo descartamos de la conformación territorial. Pero ¿cuál es entonces? No quedó nada explícito que dijera, entonces es de la desembocadura del Esequibo o es del Moruca. No se dijo nada. Inclusive el doctor Escarrá, que fue uno de los constitucionalistas que preparó esa constitución, aceptó y entendió que ahí faltó una explicación, motivo por el cual los organismos de custodia continúan usando Punta Playa como el límite territorial del estado del Tamacuro. ¿Qué pasó en el 2002? Guyana y Barbados objetan el Tratado de Límites de Venezuela, entre Venezuela, Trinidad y Tobago, que es cuando viene el caso de, y entonces eso no lo pueden objetar, eso está en las Naciones Unidas, ya en los archivos de las Naciones Unidas hace 12 años. Bueno, en el 2003 Guyana y Barbados firman un tratado de explotación conjuntas de sus áreas de explotación. En el 2004, después de las declaraciones del presidente de la República allá en Georgetown, que él no se iba a meter con la problemática del otorgamiento de concesiones en la zona en reclamación, salió publicado ese mapa, ¿verdad?, de la International Mapping Associates, donde ya se comienza a ver que por el lado de Venezuela continúa el Azimuth 023 y ya se ven esas primeras concesiones marcadas allí. ¿Por qué? Porque ellos consideran eso forma parte de Guyana y de la zona en reclamación, y como el Estado venezolano no se va a objetar a eso, apareció pues públicamente ese mapa. Pero ahora viene un asunto interesante. En el 2006 el Tribunal Internacional dicta laudo y establece la frontera entre Trinidad y Barbados. Venía en una línea equidistante y luego se abre un poco para que Trinidad logre las 200 millas en esa esquina de zona económica exclusiva. Pero esto trae una connotación especial para Venezuela, porque Trinidad alegó ahí que ellos tenían derecho de llegar al punto 22 y ya habían pasado más de 12 años y el tribunal le negó el principio de estoppel, a pesar de que los trinitarios patrullaban por allá arriba. Al punto 11, que el punto 11 coincide porque el tribunal también alegó que del punto 11 hacia el sur no tenía, ellos no se iban a inmiscuir con ese tratado que había firmado Trinidad con Venezuela, pero no quiere decir que iba a respetar la continuación de la línea. Simplemente en el punto 11 y para abajo ya es cosa de Trinidad con Venezuela. El Tribunal Internacional en el 2007 establece la frontera marítima entre Guyana y Surinam. Se le ve un cachito ahí que logra llegar al punto 20, producto de la medida de equidistancia desde Ana Regina, que está en la zona en reclamación, y eso le dio ventaja a Guyana para que la línea se trazara en esa forma. Hablaron del Tecni Perdana, que fue capturado, y no solamente capturado, llevado hasta Margarita, el buque, que fue a 135 millas de distancia desde Punta Playa, se llevó a Margarita y en Margarita pues estuvo allá unas 3-4 semanas mientras le abrieron un juicio al comandante del barco. Fue puesto a la orden de las autoridades y al comandante, al capitán del barco, pues lo acusaron de violar los espacios de zona de seguridad fronteriza y la ley de espacios acuáticos, y el tribunal, después de que la fiscalía lo acusó de eso, no hallaba cómo los abogados, de paso, que esto es lo más importante, de los abogados de la empresa, porque eso era Anadarko, una empresa americana, le pidió al tribunal que le explicara si eso era y le demostrara que eso era Venezuela.
Bueno, el resultado final de aquello fue que al capitán le dijeron, mire, no lo vuelva a hacer otra vez, pero váyase y ya sabe, no se puede estar metiendo por ahí. Así quedó eso. Sin embargo, mientras eso sucedía en el tribunal, los cancilleres se reunieron allá no sé si me están copiando, ¿sí? Sí, perfectamente, perfectamente. Ok. Se reunieron los cancilleres allá en Puerto Príncipe, en Trinidad, y quedaron en esa oportunidad que se iba a hacer una delimitación, aunque sea temporal, porque así lo establece también el derecho del mar. Y Venezuela aceptó que, bueno, que entre 3 meses nos íbamos a reunir para hacer esa declaración, etcétera, etcétera, ese estudio, y pasaron los 3 meses y, bueno, no se hizo nada, absolutamente nada. En el 2015, Guyana le informó a Venezuela sobre el arribo del buque plataforma Deepwater Champion. Este es el primero de los monstruos de barcos que están ahorita allá. Ustedes no se imaginan la cantidad de barcos que hay hoy. En esa oportunidad, ese barco, pudiéramos decir que no estaba ni siquiera en la pretensión máxima venezolana. Estaba muy cerca de Georgetown, en aguas que son de Guyana, pero Venezuela protestó enérgicamente y el buque, como están más o menos viendo en ese gráfico, no estaba allí, pero la protesta fue directamente con la ExxonMobil, de paso, no fue con Guyana. No entendí ese procedimiento judicial. Y en ese mismo 2015 se crearon a través de un decreto unas zonas de defensa integral marítimas e insulares, y nos vamos a referir a la Sodimain Atlántica. Las personas que hicieron ese decreto no tomaron en precaución muchas cosas y se extendieron. Lo que hicieron fue extender la línea esa de del Tratado Trinidad-Venezuela, no hasta el punto 22, continuaron hacia adelante hasta las 350 millas, y desde la desembocadura del Esequibo se fueron a 350 millas, y eso generó que le cortamos prácticamente la mitad del mar que le correspondía a Guyana. Le quitamos gran parte de mar a Surinam y gran parte del mar que tiene Francia a través pues, del territorio francés que está allí, y le quitó también un pedazo a Barbados. Lógicamente, eso causó una conmoción, pero ese decreto duró solamente 2 meses. A los 2 meses fue cancelado el decreto, o abolido el decreto. Allí se ve donde estaba el Deepwater Champion cuando salió ese decreto, pero una vez que fue abolido el decreto, se sustituyó por otro que regresaba otra vez a la Simón 070, por lo menos en forma de patrullaje, no de que esa es la línea establecida, y eso quedó, como están viendo, así. En el 2016, trazando nosotros ahí la línea de máxima aspiración venezolana, que ven que corta así parte del gran bloque Starbrook, que se llama Starbrook porque así era que se llamaba Georgetown, capital, cuando eso era holandés. O sea, quien le puso el nombre son los ingleses. Y se llama bloque Starbrook, para que tenga, eso es una idea, ¿no? Se fueron al Pozo Lisa 1 con un barco gigantesco de muchos que están llegando ya, que se ve pues que está en zona, en mar guyanés, y se vino acompañado de Londres, porque el barco venía de Londres, acompañado. Ese es más o menos para que tengan una idea de, eso es como una gigantesca instalación, pero tipo barco, porque tiene capitán, tiene hélices, tiene posicionamientos satelitales. Eso no lo mueven ni las tormentas. Es la única manera de perforar a más de 2.500 metros de mar para llegar al lecho marino y continuar perforando petróleo. Solamente esa gente o esa tecnología lo puede realizar. ¿Y qué hizo el barco para evitar la piratería? Se vino acompañado de un pequeño patrullero británico que llegó allá a Georgetown, a la capital, haciendo pues una visita de cortesía, etcétera, etcétera. Y el capitán dio unas declaraciones que afortunadamente las pudimos ver
en YouTube las declaraciones del capitán que estaba allí para hacer una visita de cortesía y evitando pues que nadie interfiriera a esa embarcación. En el 2018, para ir rápido, fíjense dónde está la línea para fines de patrullaje y navegación. En ese año 2018 fueron detectados por un patrullero 2 embarcaciones en esa posición que están viendo ustedes allí, y se les encomió que tomaran rumbo 095. Todo eso está registrado y es más, creo que hasta en YouTube se pueden ver los videos de toda esa maniobra que se hizo ahí. ¿Qué hicieron esas 2 embarcaciones? Bueno, las embarcaciones tomaron rumbo 095, cruzaron la línea y hasta allí quedó la operación. Era el Rampart Stay, que es un monstruo de barco que viene rastreando todo el fondo para tener 4D información de cómo está la presencia petrolera allí, y un buque de apoyo, el Monarch de la ExxonMobil, ambos contratados por la ExxonMobil y bajo auspicios de Guyana, ¿no? Y fue en ese caso capturado por el patrullero oceánico Cariña, que les solicitó que procedieran inmediatamente a cruzar ese espacio. ¿Qué pasó en ese año mismo 2018? Venezuela, establece un decreto que garantiza el ejercicio de los derechos de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre la plataforma continental que proyecta el delta del Orinoco hacia el borde continental. Bueno, está bien, pero yo digo, para que llegue al borde continental, sí, porque el decreto en su primer comunicado establece, o en su primera, bueno, me dice el doctor ahí, ¿cómo es que se dice? Considerando. En su primer considerando, pone que de acuerdo al decreto 1152, que fue del año 68, que fue con el que se definió, que es ese que está marcado allí en amarillo, que llegaba precisamente hasta la mitad del río Esequibo. Ese es un decreto que se trazó en el 68, 2 años estábamos en plenas negociaciones de las comisiones mixtas negociadoras que estaban entre Guyana y Venezuela del decreto del Acuerdo de Ginebra. No se estaba viendo que había resultados positivos, porque ya los guyaneses y los ingleses estaban como trancándose a la banda de que Venezuela tenía que demostrar la invalidez del laudo. Y bueno, las Fuerzas Armadas se comenzaron a preparar o a actualizar una toma militar que tenía prevista el general Pérez Jiménez en el año 52, que se llamaba Plan Callaurima, y lo pasaron a hacer Plan Hipótesis Negra, y la Armada necesitaba tener un espacio de navegabilidad por lo menos legalmente circulable para algunas cosas. Puedo adelantar que mientras tanto el ejército asfaltó, preparó y montó todos los puentes que iban desde Tumeremo hasta Santa Elena de Guairén, para tener el eje carretero apropiado para lo que se iba a preparar, y la Fuerza Aérea utilizó el aeropuerto de Tumeremo y lo acondicionó para que recibiera todos los aviones militares y no militares disponibles en Venezuela para operar de allí. Había toda una serie de movimientos que se van realizando, y de allí sale ese decreto. Ahora, que ese decreto hoy tenga vigencia internacional en el derecho del mar, lo vamos a ver un poquito más adelante. El decreto, si fuera... Capitán, acuérdese del tiempo, capitán. Ajá, ¿cómo estamos en el tiempo? Perdón, no lo... Bueno, se me acabó el tiempo. Sí, hace rato, pero lo hemos dejado visto lo ilustrativo de su exposición. Bueno, pero, mire, entonces voy a ir rapidito. Eso es más o menos lo que debería ser el decreto, ¿no? Pero vámonos al decreto
Siguiente, se crea el territorio marítimo para la defensa de la fachada atlántica. O sea que ahora se creó un decreto de territorio marítimo para la defensa de la fachada atlántica con toda una administración para tratar de manejar ese decreto que está ahí. Les voy a hablar del 1152, donde es que se ve por lo menos algunos de los problemas que tiene ese decreto. Primero hay un error de concepto, porque en el primer considerando del decreto se fundamenta en el trazado de la línea de base recta de acuerdo con el artículo 4 y siguientes de la ley aprobatoria de la Convención de Ginebra sobre plataforma continental del 29 de abril del 58. La referida ley no contempla, ni tiene, ni trata sobre el tratado de líneas de base recta. Eso lo aprendí de unos amigos míos guyaneses con los cuales mantengo información. Por un lado. Y por el otro, el decreto viola el artículo 7 de la Convemar, porque cierra el mar territorial de su zona económica exclusiva de acuerdo con ese cierre que está allí. Bueno, ya estamos finalizando. Fíjense las empresas que están operando ahorita en el territorio marítimo. La proyección del delta del Orinoco en estos momentos es como de 4.500 millas cuadradas en ese triángulo que está allí. Hasta allí estamos patrullando. Sí es verdad que se consiguieron en donde están esas estrellitas amarillas en el territorio. Lo que estaba marcado en amarillo del lado derecho es el territorio marítimo. Está prácticamente todo el Starbrook, está Anadarko, está Raipol, están todas esas empresas que ustedes están viendo allí, pero habrá que ver qué decisión se va a tomar. Pero así es como están en este momento la situación. Señores, disculpen el retardo, gracias por su atención y bueno, a sus completamente órdenes. Capitán, usted nos ha hecho un despliegue de experiencia y conocimiento práctico del tema. Muchas gracias, nos ha ilustrado muy bien y los gráficos nos han ayudado muchísimo. Hay una pregunta que me hacen acá que yo mencioné que usted había elaborado un texto para adolescentes en el año 2016 que se llama Conociendo nuestro Esequibo. ¿Dónde se puede conseguir ese texto? Bueno, lamentándolo mucho en este momento, después que me ofrecieron publicarlo, lo estamos transformando a digital, para que todo el mundo lo tenga en digital. Bueno, usted nos avisa. Una vez que lo tengamos listo en digital, estará a la disposición de todos los venezolanos y guyaneses también. Gracias. Bueno, creo que de esta manera vamos a finalizar el encuentro del día de hoy. Muy ilustrativo, y damos las gracias al profesor Carlos Ayala, a la profesora Yosmar Fernández, al profesor Jesús Ollarves Irazábal y al capitán de navío Pablo Cohen Celis. Lamentablemente tuvimos el problema de conexión con la profesora Fernández, pero bueno, nada que hacer con ello. Agradecemos igualmente a Mariana Escolaro Pereira por su trabajo de traducir al inglés estas exposiciones, estas ponencias, y por supuesto agradecemos a Universitas Fundación por el apoyo técnico y logístico para poder llevar adelante este ciclo de conferencias sobre la reclamación territorio Esequibo, coordinado por el profesor y académico Héctor Faúndez Ledesma. Gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.